Un cordial saludo, mi nombre es Santiago Rivera y en compañía con mi grupo vamos a hablar sobre el laboratorio de biestables. Para el primer circuito de biestables podemos encontrar un circuito que cuenta con dos compuertas NOR cuyas variables de ingreso serían A, B, Y, Z y variables de salida sería Y, Z. Para las ecuaciones de estado siguiente tendríamos en Y igual a A más Z todo negado y en Z B más Y todo negado. Aquí tenemos su respectiva tabla de estados con la cual deducimos el siguiente diagrama de tiempo a partir del circuito que tenemos a continuación. Aquí podemos observar que cuando las variables de ingreso son 0 y 0 en A y B, Y está en su estado mínimo y Z en su estado máximo. Pero cuando tenemos en A un 1, van a permanecer en un estado igual, similar al que ya hacía parte. Cuando bajamos A y subimos B, ahora tenemos un contrario. Y estará en estado alto y Z en estado bajo. Cuando ahora subimos ambos, podemos observar que ni Y ni Z se encuentran en estado alto. Ahora si bajamos ambos y solo subimos A, podremos ver el estado inicial en el que se encontraban antes. Para el segundo circuito, tenemos lo siguiente. El circuito se compone de dos compuertas NAND, cuyas variables de ingreso serían A, B, Y, Z, y en salida Y, Z, con ecuaciones de estado siguiente de Y igual a por Z, todo negado, y Z igual a B por Y, todo negado, con su respectiva tabla de datos, tabla de estados, de la cual deducimos ahora el siguiente circuito. Como podemos ver inicialmente, cuando las variables de ingreso A y B están en estado bajo, las variables de salida Y y Z se encuentran en estado alto. Pero si ahora subimos A, podemos observar cómo las variables de salida cambian. Entonces Y se encontraría en su estado bajo y Z en su estado alto, como describe la siguiente gráfica. Pero si ahora bajamos A y subimos B, es el caso contrario. Y está en su estado alto y Z en su estado bajo. Si subimos ambos, ambos estarían en su estado alto. Podemos observar cómo estaría inicialmente Z en su estado alto y Y en su estado bajo, como lo escribe la gráfica en este fragmento, en esta sección. Pero si bajamos A y también B, volvemos al estado inicial en el que se encontraba. Les agradezco mucho por su atención y los dejo con mis compañeros que les explicarán los ejercicios siguientes. Hola, yo soy Nicolás González y voy a explicar toda la parte referente al circuito 3. Bueno, entonces, ¿cómo está conformado el circuito 3? Este circuito se conforma por dos compuertas NOR y una variable de entrada y dos variables de salida, en este caso, que son Y y Z. Y y Z cada una tiene sus respectivas funciones de salida, que para el caso de Y viene siendo A negado más Z y el resultado de este negado. Para Z viene siendo A más Y y el resultado de este negado. Esta tabla que se ve abajo es su correspondiente tabla de verdad, no tabla de estados, que se va a representar en el circuito. Bueno, ahora pasaré a explicar la siguiente parte del circuito cuando se realiza la simulación. Listo. Entonces, para identificar el comportamiento, pues aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces, el circuito lo que nos da como resultado al estar iniciado en primera instancia es que podemos evidenciar que cuando A se encuentra en un estado bajo, Y también va a corresponder a un estado bajo y Z a un estado alto, o sea, correspondientemente 0, 0 y 1.
Aquí se puede evidenciar que en los estados anteriores, cuando tenemos en todas las variables cero, y me va a dar cero, o sea, se me va a mantener en estado bajo, y z sí me va a quedar en uno. Entonces ya en la siguiente parte z pasa a tomar ese estado de uno y y se mantiene igual, y el estado siguiente de z sigue siendo el mismo porque no hubo ninguna variación. En la siguiente parte de la tabla de la verdad tenemos que cuando a sea 0, y es uno y z 0, pero y y z nos van a hacer cero. Esto ocurre porque no va a estar en y1 si a no está en uno. Entonces se va a encontrar como estados que no son posibles o que no se van a realizar. Ya para continuar, cuando a pasa a un estado alto, pasa lo contrario. Entonces ahora el estado anterior de y y z se convierten en cero, pero como se puede identificar acá, y pasa a un estado alto y ahora z pasa a un estado bajo. Entonces ya siguiendo con el resto de la tabla de verdad, nos encontramos con los siguientes estados, que en este caso corresponde a un estado no posible, porque me está diciendo que cuando el valor de A sea alto, el valor de Z también va a ser alto, pero esto realmente no ocurre. Entonces nos saltamos ese estado y seguiríamos con el que nos representa Y en estado alto. Entonces me dice que cuando tengo A y Y en estado alto, Y va a tomar como estado siguiente un estado alto, así correspondientemente. Y ya por último es otro estado no posible, porque me dice que cuando todos estén activos, el estado siguiente que van a tomar es cero, pero esto no puede llegar a ocurrir porque siempre hay uno que está en estado alto y otro que está en estado bajo correspondientemente a... Esto se puede evidenciar de mejor manera cuando se realicen los diagramas de tiempo que voy a mostrar a continuación. Listo. En este diagrama de tiempo se puede también evidenciar el comportamiento que tiene la tabla de estados anterior. Entonces comenzamos. Cuando A está en un estado bajo, me dice que Y va a estar en un estado bajo, como se puede evidenciar. Y Z va a estar en un estado alto. Eso corresponde igual que ocurría anteriormente. Ahora cuando A pasa a un estado alto, Y va a pasar a un estado alto y Z va a pasar a un estado bajo. Esto va a ocurrir por el resto de tiempo que dure el circuito, y va siempre a ocurrir de ese modo porque siempre que de la variable A tome un estado alto o bajo, Y y Z van a cambiar respectivamente a ella. Y así se puede evidenciar en el resto. Entonces aquí otra vez cuando A vuelve a estar en estado bajo, Y bajo y Z en alto. Al realizar este circuito se puede evidenciar que es un poco parecido al flip-flop SR, set reset, y tiene, o sea, al igual que este, tiene dos compuertas del tipo NOR y dos variables de salida, que en este caso vienen siendo Y y Z, pero se puede asimilar con Q y Q negado. Pero a diferencia, este tiene dos variables de entrada que vienen siendo R y S, mientras que aquí solo se encuentra una variable A que pasa a ser negada. Esto hace que sea como el flip-flop que más se le acerca o más similitud tiene, también correspondiendo a la tabla de verdad, porque comparándola de nuevo con la que se tenía anteriormente, sus estados varían mucho, o sea, varían independientemente por esa entrada que le hace falta. Así como también su diagrama de tiempo tiende a variar bastante en cuanto a cómo se toman las respectivas variables y los tiempos, y en que pueden cambiar Y y Z o Q y Q negado. Listo, con esto se concluye el análisis del circuito 3, y mi compañero Gerson Albarracín y Johnny Samir van a pasar a explicar el resto. Buenas, mi nombre es Jonier Zapata Asprilla y vamos a explicar el circuito 4 y el circuito 5. Para el circuito 4 vamos a tener dos compuertas NAND, las cuales vamos a tener cuatro entradas. Cuatro entradas porque tenemos la entrada A y B, y estamos viendo que por acá está tomando la entrada Z y la entrada Y. Al mismo tiempo, pues esas salidas las está tomando como entradas también. Entonces vamos a tener que
Acá vamos a simular, para sacar la función, vamos a simular que tenemos acá una P y acá una R, a lo cual quedaría para P A negado por Z negado, todo negado, como lo tenemos acá, negado por Z negado, todo negado. Para R quedaría B negado más Y negado, todo negado. Entonces la función quedaría P negado por R negado, todo negado, y la función sería igual a esto de acá. Como lo habíamos mencionado antes, eh, para la tabla de verdad vamos a tomar a, b, y, z como entradas y y y z como salida. En base a la función vamos a determinar las salidas para y y z. Vamos a visualizar el circuito acá. Entonces abrimos y ahí está. Listo, entonces acá vamos a tener las dos compuertas que habíamos dicho y las dos salidas del circuito que está predeterminado. Cuando están abajo están en 1, cuando están en 0, una de ellas está arriba, tiene su estado máximo, y cuando la otra está arriba también tiene su estado máximo. El diagrama de tiempo que determinamos para este circuito, vamos a abordarlo de esta forma, ¿cierto? Vamos a ver el circuito 5. Circuito 5 tenemos las mismas compuertas NAND, pero a este le vamos a agregar la compuerta NOT. Entonces vamos a tener para ese circuito tres salidas y 3 entradas y 2 salidas. Vamos a tener entrada A, Y y Z, y las salidas vamos a tomar Y y Z como salidas. Entonces vamos a tener que P, para el área de P, que es la de acá arriba, y la R está acá, va a quedar que va a ser igual a negado por Z negado, todo negado, igual R va a ser igual negado más Y negado, todo negado. La función va a ser igual a esta. Entonces, como le habíamos mencionado antes, vamos a tomar a Y y Z como entradas y Y y Z como salida, y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el circuito de arriba para determinar las salidas de eso. Vamos a visualizar el circuito acá. Vimos. Entonces, tenemos que donde está abajo va a tener así. Estar abajo va a tener salida 1, y cuando está arriba va a tener estado mínimo y estado máximo. El diagrama de tiempo para este circuito lo vamos a abordar de esta forma. Y eso sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Gerson Albarracín y explicaré pues los dos últimos puntos de la práctica de laboratorio, en este caso el 6 y 7. Como podemos observar aquí a la izquierda podemos detallar lo que vendría siendo el circuito del punto 6, y aquí abajito la tabla. A la derecha podemos encontrar lo que vendría siendo el montaje de su respectivo punto. Entonces podemos observar que este punto tiene 3 entradas y 2 salidas, con 4 NAND, de las cuales 2 son de 3 entradas y 2, las finales, son de 2 entradas. En la tabla de verdad podemos observar que la única manera en la cual Y se prenda es mediante y B estén en 1, y mientras que mientras A y E estén en 1. Podemos observar aquí que prácticamente E es como el centro de lo que es los dos montajes. Y en el final, pues prácticamente si están las 3 prendidas, podemos encontrar que las 3 van a prender. Esto es algo así como un flip-flop jump kick. Pues prácticamente al mostrar lo contrario, prácticamente pues se muestra su estado diferente, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. Como podemos observar en 0, 0, 0 están apagados. Cuando prendemos B,
que ves en este caso es este, podemos observar que está apagado. Entonces vamos a prender E, que prácticamente es como es el centro, y entonces si primo E y B, se debe prender Y. Entonces vamos a probar con A, solo primimos A, podemos observar que no se prende, pero si oprimimos E y A, podemos observar cómo se prende el Z. Entonces al oprimir las tres, pues prácticamente se deben estar prendiendo los dos. A continuación pues mostramos lo que vendría siendo el diagrama de tiempo del punto 6. Aquí podemos observar lo que vendrían siendo las tres entradas y las dos salidas. En este caso X la tomé como Z y Y pues la tomé como su respectiva Y. Hacemos la prueba. Vemos que la única que debe estar prendida es... vemos que la única manera en la que se prenda Z es que E y A estén prendidas. Entonces E y A prendidas y se prende Z. ¿Listo? Entonces sigamos aquí el recorrido y vemos que se prende Y. Y esto es porque B se prende, ¿no? Prendemos B y se prende. Seguimos el recorrido y podemos observar que E se apaga. E y A se apagan. Entonces se apagan todas ya que E se apagó. Seguimos el recorrido, se apaga B. Seguimos más por acá. Vemos que otra vez se prende E, pero pues no sucede nada. Aquí en la salida podemos observar que E está prendida y B también. Entonces podemos observar cómo se prende. Y seguimos el recorrido y se prende otra vez A. Ya al finalizar, podemos ver cómo prácticamente al apagar E se acaba prácticamente el funcionamiento, se minimizan las salidas. Entonces al recorrer y ver que pues al final ya se prende E, pero ninguna de las otras dos están encendidas. El punto 7, a continuación pues coloco lo que vendría siendo el montaje del punto 7. Es prácticamente también un jump kick, solo que en este caso son 5 entradas y es como una manera más alargada, por así decirlo, del circuito punto 6, ya que prácticamente aquí también cuenta con 4 NAND, de las cuales las 3 vendrían siendo de 3 entradas y unas AND de 2 entradas al final. Estas pues como lo mencioné antes, ahora como son 5 entradas, 2 de las cuales P y C están conectadas a las últimas 2 AND. Entonces podemos observar aquí la tabla de verdad y la única manera prácticamente de que vuelva... este es al contrario, ya que al prenderlo se maximizan de una las salidas. Lo contrario al 6, que se minimizaban. Entonces al iniciar todas, prácticamente es demostrar lo contrario, ya que es una jump kick, como mencioné anteriormente, que es un flip-flop JK. Se muestra lo contrario y aquí se muestra lo contrario al iniciar todas, ¿no? Las 5 entradas. Entonces procedemos a probar cuáles son las entradas en las cuales se encuentra minimizado. Digamos, aquí podemos observar que Z se encuentra minimizado cuando C, vendría siendo C, cuando B y E se prenden. Entonces, como podemos observar aquí, entonces la siguiente manera en la que se minimiza es suprimiendo P, pues P prácticamente no afecta en nada a Z, pero pues se utiliza. Seguimos bajando, podemos encontrar que aquí la única manera de minimizar Y es prácticamente de la misma forma, simplemente que se prende ahora P y en vez de prender B se prende A. Podemos observar cómo se minimiza. Entonces vendría siendo aquí la misma manera, se prende otra vez C, pero pues como mencioné el quinto no tiene nada que ver con el otro LED, entonces pues por eso sucede. También la manera de minimizar Z vendría siendo prender las 3 y solo prender el quinto, y pues también de la misma manera Y al contrario, y pues si prendemos todas se encontraría pues su estado contrario al inicial prácticamente. Podemos observar aquí que prácticamente las últimas dos entradas, como mencioné aquí en el circuito, están conectadas pues prácticamente al AND, y dependiendo del funcionamiento de las 3 entradas, prácticamente teniendo en cuenta el punto 6, fue que me imagino que se habrá hecho el circuito iniciando aquí de estas 3 NAND. Entonces vamos a observar que si utilizamos simplemente las últimas dos, no van a
ningún comportamiento, ¿no? Necesitamos que B esté prendida y esta está prendida para apagar LED. Entonces, si usamos el contrario, pues prácticamente es lo mismo. Entonces, a continuación, el diagrama de tiempo, como podemos observar aquí, el diagrama de tiempo es un poco más largo, ya que son las 5 entradas, pero, como mencioné anteriormente, podemos observar que siempre está iniciado, ¿no? Siempre está en su máximo. Y la única manera de minimizarlo, podemos ver que la única manera de minimizar Y es de la siguiente: tener P encendido, o sea, el cuarto, tener la tercera entrada encendida, la tercera, y tener tener E encendido, que es esto, y tener A. Entonces vamos a observar cómo se apaga. Entonces seguimos el recorrido, vemos que se volvió a maximizar, encontramos la razón y es porque E se apagó. Entonces eso quiere decir que E es otra vez el centro, como en el punto 6, simplemente que aquí E tiene que concordar con los dos también, ¿no? Y pues prácticamente, en caso de que queramos apagar, minimizar Y, no podemos simplemente prender A y, y prender, y prender P. Necesitamos prender E, que prácticamente es como el centro. Entonces lo mismo con el otro LED, ¿no? Entonces seguimos, vemos que la única manera de minimizar Z es la siguiente: tener prendido C, tener prendido E, como mencioné anteriormente es el centro, y prendido B. Vamos a apreciar cómo se apaga. Y este vendría siendo la explicación de lo que son el punto 6 y 7. Como mencioné anteriormente, es prácticamente un flip-flop JK. Por aquí muestro pues lo que vendría siendo mi presentación. Pues como dice, a diferencia del RS, en el caso de activar ambas entradas, o sea, todas las entradas, la salida adquiere el estado contrario al que tenía. Como podemos observar, pues el estado contrario es minimizado, ya que pues, se encuentra maximizado al prender el circuito. Muchísimas gracias.